Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio Herencias con ustedes, 915331851. Si lo prefiere, tiene un número de WhatsApp para mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz, 609-2247-16. Consultorio de Herencias que hacemos cada lunes aquí en esta casa, en Radio Intereconomía, con Itziar Perneia. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. ¿Bien? Corto pero intenso. Sí. Bueno, y el siguiente va a ser bueno, me estoy convencida, ¿no? Tiene que hacer bueno. Tiene que hacer bueno. Desde aquí, energía positiva. No cabe otra opción. Bueno. Queremos sol. Bueno, Itziar Perneia Gómez es socia directora de Legal por Naturaleza. Oye, hoy vamos a hablar mucho de las pensiones, por ejemplo, pensión de viudedad. ¿Quién tiene derecho a cobrar una pensión de viudedad? ¿Qué requisitos se piden? Sí, pues vamos a hablar sobre las pensiones porque es algo que normalmente se nos olvida cuando vamos a heredar. ¡Ay! Y ahí tenemos al cónyuge, tenemos a los hijos que pueden cobrar una pensión de orfandad. Uh-huh. Entonces, como dices, empezamos por la pensión de viudedad. Pues quien lo puede cobrar es el cónyuge viudo tras el fallecimiento de su pareja. Y para ello necesariamente tienen que estar casados o ser pareja de hecho. Este es un requisito súper importante. Uh-huh. Y luego, bueno, pues ahí tenemos la norma general, que es un porcentaje sobre la base reguladora de la prestación o de la nómina que cobrará ese cónyuge, que va desde el 52 al 70% en función de ciertos parámetros. Vale. ¿Y pensión de orfandad? La pensión de orfandad va para los hijos, ya sean menores de 18 años o estén cursando estudios básicos o superiores. Y de lo que se trata es de prestarles esa ayuda bien hasta que cumplan la mayoría de edad o bien hasta que finalicen sus estudios. Y que, bueno, pues que ninguno quede tan desamparado. Uh-huh. Vale. Luego, dentro de lo que es herencia, ¿qué consideramos pasivo a la herencia? Son las deudas que el causante dejó en el momento de su fallecimiento. Pero bueno, este pasivo de la herencia puede ser muy amplio. Entonces, pues están ahí los préstamos personales, las hipotecas, las deudas con la administración. Pero luego hay un tipo de deudas, que son las deudas personalísimas, que son, como su nombre indica, personales intransferibles. Entonces, con su fallecimiento se extinguen. A ver, ¿qué por ejemplo? Pues, por ejemplo, los derechos de la personalidad, el derecho al honor, a la intimidad, los derechos de imagen, bueno, pues para las personas, quizás los deportistas, cantantes, pues esos derechos se extinguen con la muerte. Los derechos llamados de familia, la patria potestad, los alimentos, ¿no? Por ejemplo, pues un padre o madre divorciada que está pagando una pensión de alimentos, pues eso se extingue con la muerte. Vale, y luego con las deudas, otro tipo de deudas, o sea, ahí eso tiene que estar registrado en algún documento. Tengo yo que saber, porque imagínate que no me ha dicho que tiene deudas, ¿no? Y no son de este tipo, no sé, como el derecho al honor, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues hay veces que tenemos deudas en privado, por decir así, ¿no? Pues, por ejemplo, mi amigo me ha prestado dinero para comprar un coche y he quedado con él que le voy a pagar todos los meses 200 eurillos hasta que liquide la deuda, pero no hay ningún documento, pues esa deuda se extingue. Si hay un documento privado, pues mi hermano me dejó dinero para comprar una casa y hay un documento privado, esa deuda se puede reclamar. Para ello se tiene que convertir en una deuda ejecutiva, porque si yo le digo a los herederos que tengo un documento privado, tu padre me debe 30.000 euros y no me lo quieren pagar porque no me lo reconocen, lo que tengo que ir es a un procedimiento judicial, un procedimiento de reclamación de cantidad, para convertir ese documento privado en un documento ejecutivo y, por tanto, público. Y, por supuesto, las deudas que están en documento público también se heredan. Vale, ¿y qué gastos podemos llevar al pasivo de la herencia? Digo pues, gastos. Vale, importante esa palabra, gastos. Sí. Pues lo dividiría en dos grupos. Por un lado, todos los que haya incurrido yo, heredero, en vida del causante, por ejemplo, mi padre, y de los que tengan constancia escrita. Por ejemplo, yo le he dejado dinero a mi padre, pues porque lo necesitaba para comprar una vivienda o para extinguir una deuda él a su vez, y hay un documento entre nosotros, por ejemplo, un préstamo entre familiares sin intereses. Pues esa deuda que tenía mi padre conmigo, yo ahora me lo llevo al pasivo de la herencia para poder recobrarlo. De ese tipo, por ejemplo. O bien los necesarios para heredar,
vamos a suponer que somos 4 herederos, mis hermanos no tienen dinero para afrontar esos gastos que necesitamos para poder heredar, no pasa nada, yo los adelanto y cuando vayamos a adjudicarnos la herencia y a cobrar, pues yo cobraré esa parte, no estoy cobrando de más, sino que estoy recuperando ese dinero que yo he adelantado. Vale, ahora imagínate, si cobramos una pensión de viudedad o orfandad de otro país, ¿lo puedo traer a España? Sí, vamos a suponer que mi padre trabajaba en Alemania y cuando cumplió su edad de jubilación se viene a España. Claro que sí, él puede cambiar, porque realmente lo que está cambiando es su residencia fiscal de Alemania a España, pero su derecho sigue estando vivo y él va a cobrar desde Alemania su pensión de jubilación, de viudedad, de orfandad, si es un hijo, lo que toque, lo vamos a poder seguir cobrando en España hasta el momento del fallecimiento de esa persona. Ahí se extingue su derecho. Vale, ¿y qué ocurre cuando una persona que cobra pensión de jubilación, viudedad, en otro país fallece? ¿Ahí cómo queda todo? Bueno, pues ahí lo primero que tenemos que hacer es informar a la Seguridad Social de ese país destino. Y para mí es muy importante, y siempre lo aconsejo, que las personas que vivan fuera de España se inscriban en el registro consular de España en el país destino. Por ejemplo, estoy en Venezuela, en Alemania, en Suiza, donde esté residiendo, yo sigo siendo español y entonces me registro en el registro consular. ¿Por qué? Es importante porque en el momento del fallecimiento también se va a inscribir ese fallecimiento en el registro consular, con lo cual ese certificado de defunción va a estar tanto en el país destino, Suiza, Alemania o el que sea, y en España. Vale. Y así informamos a la Seguridad Social, esta persona ha fallecido, se paraliza la prestación que se esté cobrando, el pago de la prestación, porque ¿qué puede ocurrir? Que si no se entera la Seguridad Social de ese país hasta dentro de 2 años, luego me van a hacer una reclamación, que me van a pedir una devolución por ingresos indebidos y voy a tener que devolver todo ese dinero que ha cobrado mi familiar porque no le correspondía. Claro, o sea, hay que hilar muy fino, ¿no? Sí, muchos detalles a tener en cuenta. Vale. Si no, Oye, ¿hay plazos en todo esto o no? A ver, nosotros siempre contamos con nuestro plazo general. Vale. Desde España, porque siempre va a haber un español inmerso en esta herencia, con este tipo de casuística en el que voy a tener prestaciones. Pero tenemos que tener en cuenta también si hay algún plazo en el país destino. En cuanto al tema de prestaciones, un poco lo que comentamos, si ellos siguen pagando y dentro de 1 año, de 2 años, cuando corresponda, lo verifican, lo que nos van a pedir es una devolución de ingresos indebidos, con lo cual es más un tema práctico, ¿no? Y una cuestión económica. Estoy recibiendo unas prestaciones que no me corresponden y a lo mejor cuando me las pidan es que ni siquiera tengo dinero para devolverlo. Voy a ir con los oyentes. 915331851. José, buenos días. Hola, buenos días. Mire, voy a ver si me explico. Mi madre tiene el 50% de un piso, que es su vivienda habitual. Vale. Y más la parte que herede del marido que ya falleció, que es el 10%, que ya me contestó en una ocasión, puesto que hay hijos. Vale. Creo que es correcto. Bien. Luego, si mi madre compra primero un piso para pasar a ser su vivienda habitual y después vende el que hoy es su vivienda habitual, y aquí viene la pregunta, ¿estaría exento de pagar el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana? Y si es así, ¿habría que solicitarlo, comunicarlo en el ayuntamiento o reflejarlo en la escritura? Muy bien, muy interesante. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, muy amable. Bueno, además es un oyente que nos sigue y nos pregunta. Sí. Eso está muy bien. Entiendo que su madre es mayor de 65 años, con lo cual está exento de tributar en el IRPF esta ganancia patrimonial, que entiendo que es lo que él pregunta. Otra cuestión es la plusvalía municipal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tendrá su reducción correspondiente porque es mayor de 65 años y porque es su vivienda habitual, pero la más importante y la que sí está exenta es la del IRPF. Vale. Espero que nos hayamos entendido y aclarado. Muy bien. 915331851 o tenemos también número de WhatsApp para mensajes escritos o de audio 609 2247 16. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Quería hacer una pregunta. Yo hice una renovación de una hipoteca porque estaba pagando una cuota bastante alta. Entonces tuve que hacer una renovación de esa escritura y de esas condiciones. Esos gastos
que me produjo a mí la notaría y demás, ¿qué gastos tendría yo que pagar y cuáles tendrían que pagar la entidad bancaria? Eso por un lado. Y por otro lado, si una vivienda que es de segunda mano yo la vendiese, da igual que sea jubilado o no jubilado, y qué me podría desgravar de cara a Hacienda. Vale, si me puede responder, por favor. Muchas felicidades. Gracias. A ver, Juan, por un lado, que la vivienda sea, como dice, segunda mano o de primera mano, da exactamente igual. Entiendo que a lo que se refiere si es una vivienda habitual o es segunda residencia. Si es una vivienda habitual y es mayor de 65 años, estará exento de tributar en el IRPF la ganancia patrimonial, que es un poco también lo que nos preguntaba el oyente anterior. Y en cuanto a la novación de hipoteca, pues los gastos normalmente corren a cargo del comprador. Otra cuestión es si lo ha hecho en la misma entidad bancaria que tenía la hipoteca principal y al acuerdo al que hayan podido llegar con la propia entidad. Vale, muy interesante también. Vamos ahora con nota de voz. Sí. Hola, buenos días. Mira, tengo una consulta de herencias. Es que hace unos años compré un piso con un dinero que era de mi madre y quería saber si había alguna manera de reconocer legalmente que ese dinero era suyo sin cambiar la titularidad del piso, porque es que yo lo puse a mi nombre. Bueno, es una pregunta que me hacen últimamente bastante y es difícil revertir operaciones que donde que eran compras, ahora queremos decir que son donaciones o que son herencias, son lo que son. Entonces, si esta casa está a nombre de esta oyente, eso es así, o sea, es una compra. Otra cuestión es que, y entiendo que es de cara a la futura sucesión, lo que quiera reconocer es que mi madre me prestó, porque realmente es lo que hizo, me prestó 10.000, 50.000 o 100.000 euros, lo que corresponda. Entonces, lo que podrían hacer es un préstamo entre familiares sin intereses y que esa deuda vaya a la herencia. O bien que reconozcan o que su madre, si tiene testamento y si no, pues mi consejo es que lo hiciera, que ya su hija María ha recibido 100.000 euros porque le ha comprado una casa y entonces eso irá de menos en la futura sucesión que tenga que recibir. Para mí es la manera más sencilla y más ordenada de hacerlo. O sea, ¿cuáles son las 3 normas básicas que uno tiene que tener en cuenta cuando se sienta ante una herencia? Primero, ¿de dónde partimos? Si tenemos una declaración de herederos o un testamento, porque ese es el documento base sobre el que tenemos que partir. Importantísimo, cuando estamos ante una herencia internacional, certificado de defunción. Bueno, es un documento inexcusable. Sin certificado de defunción no podemos hacer absolutamente nada. Pero sobre todo cuando estamos en herencias internacionales, un certificado de defunción apostillado, original, porque si no tampoco vamos a poder hacer nada. Y luego los bienes que vamos a heredar, tener un inventario de bienes detallado, si esos bienes tienen deudas, hipotecas, préstamos, novaciones, cuántos titulares hay, sobre todo en esos bienes inmuebles, porque también el tema de cuentas bancarias es muy importante si tenemos un titular, 2 autorizados y demás. O sea, para mí esos serían como los 3 tips básicos. A partir de ahí ya podemos pensar, decidir. Mira, me dicen mis compañeros que hay otra nota. ¿Hay Estupendo. otra nota? Vamos. Hola, buenos días. Me gustaría plantear una duda para el consultorio de herencias. Mi padre ha estado casado en varias ocasiones, además de con mi madre, y ha tenido varios hijos con esas distintas parejas. Por desgracia, mi padre falleció hace unos meses y ahora todos reclaman derechos sobre la misma propiedad, sobre la casa familiar. Entonces me gustaría saber cómo se repartiría en este caso los bienes cuando hay hijos de distintos matrimonios de cara a una sola propiedad. Muchas gracias. Gracias. Es que ahora, claro, las familias están cambiando. Claro. Bueno, casi todo en la vida tiene solución. Entonces, por darle un poco de luz a esta oyente, primer paso indispensable. Entiendo que todos los hijos están reconocidos
por su padre fallecido. Importante si hay declaración de herederos o hay testamento. Si hay testamento, pues estarán ahí todos relacionados. Si no lo hay, tenemos que hacer una declaración de herederos en el que todos los hijos que estén reconocidos estén incluidos. Y por supuesto van a tener derecho a su legítima. Entonces, bueno, otra cuestión es que solamente haya un bien que sea la casa familiar. Si además es la vivienda donde ella vive, a lo mejor con su madre, y no pueden o no quieren venderla para que se haga efectivo esos derechos que tienen sobre la herencia, lo que toca es negociar. Entonces, bueno, entiendo que es una situación difícil, pero tiene solución. Estupendo. Pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por acompañarnos, cuídate mucho. Igualmente. Y hasta el lunes que viene. Un abrazo. Estaremos. Adiós.